Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de videos de YouTube que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de esta Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión me da muchísimo gusto recibir a una investigadora argentina, a la licenciada Valeria Estefanía Morán, que fue egresada de la Universidad Empresarial Siglo XXI en Córdoba, en Argentina, y actualmente es estudiante del doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba y se desempeña dentro de esta universidad como investigadora y ha tenido también la oportunidad de ser profesora en la Universidad de Mendoza. Ella recibe actualmente una beca del CONICET, que es un Consejo Nacional de Investigación y Ciencia, y se ha abocado a trabajar en una temática que es muy interesante y de la cual poco se habla. Todo el mundo sabemos que cuando experimentamos emociones negativas que no resolvemos y se van acumulando, nos generan tensión, conflicto y podemos llegar incluso a presentar algunos síntomas de ansiedad. Eso es en lo individual. Pero ¿qué sucede en lo social? Valeria, ¿qué tal? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias. ¿De dónde surge, cómo surge la ansiedad social, Valeria? Bueno, el cómo surge es bastante complejo. Podemos explayarnos un poco en eso, pero creo que es importante empezar diciendo qué es la ansiedad social, ya que muchas personas no saben qué es lo que es o interpretan erróneamente cuál es su verdadero significado. Ajá. En sí, la ansiedad social es un tipo de ansiedad, ¿sí?, que se presenta ante situaciones específicas, puntualmente situaciones en donde uno tiene que interactuar con otra persona, ¿sí?, o hacer una actuación en público, por ejemplo, dar una clase. Esa es la ansiedad social, es la ansiedad que uno experimenta ante el intercambio con otras personas. Ajá. ¿Y qué tan frecuente es que se presente esto? En realidad es más frecuente de lo que parece. ¿Por qué? Porque todas las personas en algún momento de nuestra vida nos sentimos nerviosos o ansiosos ante situaciones de este tipo. Que, por ejemplo, asistir a una entrevista laboral, uno siente cierto nerviosismo. Por lo tanto, es un tipo de ansiedad bastante común. El problema está cuando esta ansiedad se vuelve ya patológica, ¿sí? Claro. Y es lo que se conoce como trastorno por ansiedad social. Y la prevalencia en sí, en Latinoamérica no hay muchos estudios epidemiológicos, sí, por lo tanto no tenemos datos certeros. Los datos que hay vienen de otros países y ellos dicen que una persona cada 8 padece este trastorno. En Estados Unidos específicamente la prevalencia es del 13%, pero bueno, faltaría hacer un relevamiento más en países latinoamericanos para tener datos que sean más cercanos a nuestra realidad. Oye, pero ¿sí? Sí. Sí, continúa. No, que justamente también sucede que al no tener conocimiento de que esto se puede transformar en un trastorno, también ese desconocimiento hace que los datos sean menos precisos. ¿Y cómo es que se llega a transformar en un padecimiento? ¿Cuándo nos damos cuenta? Eso es una muy buena pregunta. Como había mencionado antes, todos en nuestras vidas pasamos por alguna situación en la que nos sentimos nerviosos o ansiosos, ya sea una entrevista laboral, una primera cita, dar una clase, hablar ante el público. Son situaciones que nos generan cierto estado de nerviosismo. Creo que el momento en que eso se transforma en algo que requiere una intervención o un tratamiento es en la medida que esto nos empieza a traer dificultades en las diferentes áreas de nuestras vidas. Claro. Por ejemplo, en el área educativa, cuando nos trae problemas para desempeñarnos en la universidad, en la escuela,
en lo laboral, cuando nos trae problemas para vincularnos con nuestros compañeros, nuestros jefes o los clientes. Sí. Y bueno, por supuesto también en los vínculos, ¿no? Con la familia, en los vínculos con la pareja, en hacer nuevos vínculos. En la medida que esta situación de nerviosismo nos dificulte, nos traiga problemas en estos ámbitos, es cuando uno ya tiene que empezar a evaluar si realmente no está teniendo una significancia clínica. Oye, y por ejemplo, esto de ansiedad social, yo he escuchado que en muchos lugares del mundo, no solo en México, ha crecido la delincuencia, la inseguridad, la falta de empleo, una crisis económica, vaya, problemas macro, ¿verdad?, sociales, que impactan en las personas, y esto podría ser también un factor que esté produciendo ansiedad social, no solo individual. Sí, convengamos que hay una realidad social, sí, económica también y cultural que favorece a esto. ¿Por qué? Porque hoy en día los medios de comunicación, las tecnologías, hacen que el contacto cara a cara con las otras personas se vaya tornando un poco más distante. sí. ¿Sí? No es lo mismo conversar mediante un chat o mediante mensajes por teléfono que cara a cara. Entonces, esta distancia interpersonal, sí. Real, favorece a que a la hora de vincularte con otro, de cara a cara, sí, crezcan estos sentimientos de ansiedad. Digamos, uno se va distanciando de las personas. Y esa distancia de las personas, obviamente, contribuye a problemáticas de este tipo que vos me estás mencionando. Conductas antisociales, como son la delincuencia, y bueno, y otras patologías que se van asociando a la ansiedad social. De todas maneras, hay que dejar bien en claro que no es una causa, sino es un factor de riesgo, ¿sí? Ajá. El trastorno de ansiedad social o padecer ansiedad social, incluso sin que llegue a ser un trastorno, está vinculado con otras patologías como la depresión y el consumo por abuso de sustancias. Esto es muy común, ¿eh? Esos son elementos importantes para la presencia de la ansiedad social. Sí, porque piensa que, por ejemplo, en la adolescencia es muy común que los chicos, los jóvenes, recurran al alcohol, ¿sí? Muchas veces para desinhibirse, para acercarse a la persona que los atrae o simplemente para ser más simpáticos y extrovertidos con los amigos. Y el alcohol sí es una ayuda para superar ese obstáculo que causa ansiedad. Pero bueno, esa ayuda es un arma de doble filo, porque claro, ese uso se puede transformar en un abuso. En una adicción, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y qué diferencia hay entre la ansiedad social y la fobia social? Sobre este tema hay cierta controversia a nivel teórico. Hay autores que indican que no hay diferencias, que se trata del mismo. Personalmente y desde nuestro grupo de investigación tomamos otra postura que coincide también con otros autores, que en realidad hay una diferencia, más que nada vinculada a la intensidad en la cual se siente esa ansiedad y los mecanismos que la persona utiliza para afrontarla. Básicamente, cuando hay fobia social, estamos hablando de una sintomatología mucho más amplia. Ajá. Y con conductas mucho más rígidas. Un factor fundamental que diferencia la fobia a nuestro modo de entenderla es la evitación, ¿sí? Ajá. Cuando ya la persona evita el contacto social, ya estamos hablando de una fobia social, ¿sí? Nosotros, como mencionaba, cuando uno se siente nervioso o ansioso ante determinadas situaciones de manera cotidiana,
el común de las personas que no padece esto lo afronta. Por más que muchas veces nos sintamos muy, muy mal y tengamos ganas de huir, terminamos afrontando la situación. Claro. Una persona que padece ya de fobia, no, ya evita totalmente el contacto social y toda situación que le genere este tipo de síntomas, de sentimientos, ¿sí? O sea, tenemos la ansiedad social, que es un primer nivel, digamos, de ese temor ante el enfrentamiento y el rechazo social, y la fobia social, que definitivamente ya es mejor me alejo de todos y ya no contacto con nadie, se vuelve antisocial completamente. Dime algo, ¿y este padecimiento de la ansiedad social o de la fobia social puede llegar a ser peligroso, no solo para la persona, sino para aquellos que conviven con estas personas? Depende, peligroso. En sí, el peligro o el riesgo es básicamente terminar con otras dificultades, otras patologías más graves, como puede ser un cuadro de depresión mayor. Ajá. Pero sí, peligroso para el resto de las personas. No, el impacto mayor es en los vínculos, ¿sí? En la socialización de la persona. Sí, lo que pasa pero es no, que... no se ha asociado directamente con conductas delictivas. Sí puede ser, habría que indagar sobre eso, que las personas que cometen este tipo de infracciones, ¿sí? De delincuencia, si realmente tienen niveles de ansiedad social elevados, habría que estudiarlo. Puede que sí, y que la delincuencia sea, digamos, como el abuso de sustancias, un camino para afrontar esto, pero aún no hay datos científicos sobre eso. Básicamente el peligro mayor es sobre los vínculos de la persona, y una persona sin vínculos, bueno, sabemos que trae aparejados un montón de otros temas, problemas. Sí, mira, lo que pasa es que te lo pregunto porque muchas veces aquellas personas que se van aislando, se irritan cuando alguien quiere abordarlos o cuando les tocan temas sensibles como los que no han resuelto, y pudieran mostrarse con un cierto nivel de defensa de su territorio, de agresión o incluso de violencia, ¿no? Es en ese sentido que yo preguntaba si esto puede llegar a ser algo pues peligroso, no solo para la persona que lo experimenta, para no decir padece, ¿no? Lo experimenta, y que es y las personas que conviven con él. Es en ese sentido que te preguntaba yo, o sea, ¿podría llegar a ser un factor desencadenante de respuestas agresivas? Ajá. Sí, todo va de la mano, no es muy común, va mucho de la mano de cuáles son los rasgos de personalidad de quien lo está experimentando. No es muy común por el mecanismo sobre el cual se basa la ansiedad social. ¿Por qué te digo esto? Porque en sí, como la definición que da la Asociación Americana en cuanto a lo que es la ansiedad social, ellos lo llaman como un miedo persistente a situaciones sociales o actuaciones en público. Este miedo se da en sí por un temor a que la situación sea humillante o vergonzosa, avergonzante. ¿Por qué piensan esto estas personas? Porque ellos piensan que el otro con el que están interactuando está realizando una evaluación de ellos, ¿entiendes? Y que esa evaluación va a ser negativa. Fíjese, Entonces se trata, por lo general, una característica de las personas que padecen o que experimentan la ansiedad social es esa. Son personas que le dan mucha importancia a ser valorados positivamente por los demás, generar una impresión particular en ellos, pero se les suma que no se creen capaces de poder lograrlo. Claro. Entonces esta situación es la que incrementa este sentimiento de nerviosismo o bueno, de ansiedad. ¿Sí? Entonces tiene que ver con una cuestión un poco más pasiva que activa. ¿Sí? Sí. Oye, y entonces, ustedes en la práctica,
¿qué tratamientos han implementado y han encontrado que sean los más eficaces para poder ayudar a las personas que tienen esta condición de vida de ansiedad social? Bien, el abanico de tratamientos es bastante amplio. De todas maneras, como te había mencionado antes, todavía no hay una conciencia a nivel popular, ni tampoco a nivel disciplina de la psicología. No todos conocen qué es la ansiedad social y que se puede transformar en un trastorno. Claro. De todas maneras, obviamente, todas las técnicas o dispositivos terapéuticos que se usan para trabajar los trastornos por ansiedad en general son también aplicables a la ansiedad social. Siendo más específico, las líneas que más éxito o sobre las cuales también más se ha estudiado su eficacia son líneas que tienen sus bases en lo que es la psicología cognitiva y comportamental. Programas más cortos y que estén bien focalizados, sobre todo trabajando con terapia de exposición, como si fuera una fobia en realidad. Pero bueno, hay otras posibilidades. Hay una línea muy nueva en la psicología que son las terapias de tercera generación, que tienen sus bases en filosofías más orientales, trabajando mucho lo que es la atención plena o mindfulness, lo que se conoce, y se valen mucho de técnicas de... ¿Nos podrías explicar un poquito más de esto, que es muy interesante? De estas nuevas terapias de tercera generación. Sí, en realidad son terapias que se basan mucho en la aceptación. ¿Sí? En aceptar lo que padecemos, lo que nos pasa. Hablo en general, ¿sí? No solamente en referido a la ansiedad social. Y bueno, y ver qué hacemos con eso. Básicamente eso, basado en la aceptación y estar atento a todo lo que sucede y no focalizar nuestra atención en el problema en sí, sino en la realidad en general. Y bueno, una de las técnicas que utilizan mucho son técnicas de relajación y bueno, de tomar contacto con las propias emociones, bueno, ir conociendo como una técnica de autoconocimiento un poco más profundo. Yo específicamente no me he abocado mucho a estudiar lo que son tratamientos, sino que yo estoy en una etapa más de ver cuáles son las bases, por qué una persona se vuelve ansiosa. Otro elemento que se ha usado muchísimo en el tratamiento de la ansiedad social y donde hay muchos estudios que evalúan su eficacia es el entrenamiento en habilidades sociales. Este tipo de técnica ha sido bastante efectiva también. Oye, acabas de tocar un punto que para mí es muy importante por lo siguiente. Este canal de videos surgió fundamentalmente con la idea de brindarle ayuda a las personas que experimentaban alguna condición diferente, ¿verdad? Y acendrada o acentuada de personalidad, por ejemplo, efectivamente, problemas de ansiedad, problemas de depresión, ¿no? Problemas de obsesiones, en fin. Algo que me ha gustado mucho es pedirle a los investigadores que nos digan, si no tengo recursos para ir a consultar a un terapeuta, ¿cómo puedo ir detectando que me estoy volviendo ansioso? Como tú dices ahorita aquí, que estás metida más en por qué la gente se vuelve ansiosa, ¿no? ¿Sí? Entonces, si me regalas tips para que la gente pueda ir ubicando si sí tiene o no tiene ya presencia de ansiedad en su vida, será maravilloso. Y después de eso, hablaremos un poquito de, si no tengo para ir al terapeuta, ¿qué puedo yo, ¿no? Mediante un consejo, qué puedo ir yo haciendo para tratar de, pues si no sanar por completo, cuando menos controlar algo, los niveles de ansiedad que reporto? Entonces, primero que nada, ¿por qué o cómo o qué sucede, en qué se puede dar cuenta la persona que se está volviendo ansiosa? Bien, el por qué, bueno, es complejo, hay muchas variables, muchos factores que están involucrados en el por qué y cómo se llega a eso.
Es importante aclarar que la ansiedad social o que una persona sea ansiosa social no es algo que ocurra de la noche al día, ¿sí? Es una estructura que se viene formando desde nuestra infancia, ¿sí? No sé si me atrevo a decir un rasgo de personalidad, sí, pero es algo que se va gestando desde etapas muy tempranas. Sí. Dentro de los factores, digamos, sin ir muy específicamente, tenemos un componente que es biológico, que tiene que ver con lo hereditario, sí, ¿sí? Y componentes que son psicológicos, sobre los cuales después podemos ahondar un poquito más. Y después hay componentes que tienen que ver con la historia de vida de cada persona, ¿sí? Puede ser que durante la infancia hayan pasado por alguna situación social humillante y que eso haya marcado a la persona a después tener este tipo de miedo, claro, ¿sí? O bueno, circunstancias que tengan que ver con la relación entre los padres y sus hijos. Muchas veces los padres generan dinámicas que no favorecen a las interacciones sociales o al desenvolvimiento social de sus hijos. Esto también es un factor importante. De todas maneras, respondiendo un poco a tu pregunta de, bueno, ¿cómo darse cuenta? A ver, Valeria, espérame, pero dime por favor cuáles son los componentes psicológicos que me dijiste hablamos después. Mejor de una vez dímelos. Bien, muy bien. Bueno, nosotros ahora estamos estudiando un modelo que intenta explicar cómo se forma esto, cómo una persona empieza a ser ansiosa socialmente. Básicamente creemos que lo que ocurre previo a la ansiedad es una expectativa que tiene la persona de que va a ser rechazada ante la interacción, ¿sí? De que va a ser evaluado negativamente o rechazado por la otra persona, o bueno, en el caso que se trate de una actuación en público, la audiencia, ¿sí? Esta expectativa de rechazo social está como muy vinculada a las creencias que la persona tiene acerca de cuán capaz es esa persona de afrontar la situación de manera adecuada o exitosa. Claro. Que es lo que se llama autoeficacia social. ¿Sí? En este sentido, una persona que no se cree capaz de desenvolverse adecuadamente ante una situación social, seguramente sus expectativas van a ser negativas. Claro. ¿Sí? Bueno, otro factor que se vincula a esta interacción de estos dos tiene que ver con la regulación emocional. Sí. Personas que tienen dificultades para manejar sus emociones o controlar sus emociones, también son personas que se conocen y saben que este problema los puede llegar a perjudicar en su interacción. Entonces, ese es otro factor que viene asociado a esto, problemas en la regulación emocional. También esta dificultad en la regulación emocional lo perjudica al momento de experimentar la ansiedad. Claro. ¿Sí? Y bueno, sí. Se puede paralizar ante esa situación, ¿no? Sí, eso ya te cuento, cuando te cuente bien cómo darse cuenta, sí. A ver, sí. Otro factor que un poco lo dije cuando hablé de los tratamientos son las habilidades sociales. Personas que tienen un repertorio de habilidades sociales amplio y eficaz, difícilmente sean personas que tengan ansiedad social. Porque son personas que conocen sus capacidades, sus herramientas y saben que pueden afrontar la situación. Entonces ya esto impacta en su autoeficacia, en sus expectativas. Y bueno, y el último factor que es lo que ya te mencioné antes, tiene que ver con la historia de la persona, con sus vínculos primarios, ¿sí? Personas que durante su infancia o sus primeras etapas de desarrollo han tenido patrones de apego o vínculos que han sido más abandónicos, no han generado un autoconcepto más seguro y seguramente desemboque en este tipo de trastornos. Claro. ¿Sí? Siempre hablando en el peor de los casos. Claro.
Y bueno, referido, bueno, esto que me estabas preguntando bueno, ¿cómo me doy cuenta si yo tengo esto? Ajá. Es muy simple. Sí. Parece difícil, pero es muy simple. Para el público en general, si uno recuerda una situación en que se siente ansioso, por ejemplo, rendir un examen oral, sí, ante un profesor o tener una primera cita, que yo la había nombrado, esos sentimientos magnifíquenlos un poco más. Ajá. ¿Sí? Y bueno, otro dato importante es las situaciones. Claro. ¿Por qué? Porque esas son situaciones en las que realmente uno está siendo evaluado en cierta medida por un profesor, por un jefe, pero lo que diferencia un trastorno es cuando esas situaciones ya se amplían a otras situaciones que en realidad esta evaluación no necesariamente ocurre. Se transforma en una evaluación imaginaria por la persona que está sintiendo la ansiedad. Por ejemplo, hablar con un desconocido, dar una opinión, defender una opinión, hacer un reclamo en un negocio, bueno, situaciones en las que no necesariamente hay una evaluación y la persona se siente ansiosa, ¿sí? Bueno, ese es otro punto a tener en cuenta. ¿Cuáles son los síntomas? Sí. Son los síntomas, los clásicos, los más comunes, que le puede pasar a cualquier persona: ruborizarse, que se aumente el ritmo cardíaco, sudar. Esos son los leves. Ya cuando estamos tratando con un caso más complejo, que puede ser un trastorno o una fobia, ya se agravan un poquito más. Pueden ser síntomas vinculados a mareos, desmayos, ataques de pánico, como vos bien mencionaste, esto de paralizarse. Y bueno, el último síntoma que ya hemos vinculado a la fobia, evitar totalmente estas situaciones. Claro, evitarlo para no tener la presencia de esos síntomas, ¿no?, propios de la ansiedad social y que puede llegar a ser una fobia social. Y bueno, exactamente, te decía yo, y hay gente o habemos personas que no vamos al terapeuta o no tenemos dinero para pagarlo, en fin. ¿Qué recomendaciones le puedes hacer tú al gran público, a nuestros seguidores, para que si van detectando la presencia de esta sintomatología asociada a la ansiedad social o a una fobia social, pues puedan revertir el efecto, controlarlo, tranquilizarse? ¿Qué sería conveniente que nos recomendaras, por favor? Bien, bueno, en primer lugar, para trabajar con cualquier dificultad que nos encontremos, lo principal es darse cuenta y reconocer que estamos ante una dificultad. A ver, primer paso, darse cuenta y aceptarlo. Exactamente. Bueno, si la persona manifiesta, o mejor dicho, siente todas estas sensaciones que mencioné recién, y las siente en niveles muy intensos, y realmente, como había mencionado antes, nos trae dificultades porque empezamos como a acotar nuestro círculo de relaciones, empezamos a dejar de hacer ciertas cosas. Eso es lo primero que hay que detectar. ¿En qué medida esto está afectando mi vida y mi desarrollo y mis vínculos? Si detectamos que eso sucede, es importante empezar a ver cómo eso sucede. ¿Por qué te digo esto? Porque en el momento o en la situación en la que se genera la ansiedad, ¿sí?, cuando estoy por enfrentarme a un otro y ahí comienza, el mecanismo es bastante simple. Incluso hay muchos modelos teóricos que explican cuáles son los factores que influyen acá. En primer lugar, lo primero que sucede o lo que le pasa a la persona es estar muy pendiente de cómo ella es percibida por el otro, que es lo que había mencionado. ¿Sí? Cómo la audiencia lo está percibiendo. En segundo lugar, la atención de esta persona se empieza a dirigir, ¿sí?, a encontrar señales que el otro me puede estar dando de que me está evaluando. ¿Sí? Y por supuesto que la persona que padece este trastorno
va a dirigir esas señales directamente a aquellas que sean o que puedan llegar a ser negativas. Ajá. ¿Sí? Cuando digo señales me refiero a gestos, postura corporal, tono de la voz. Claro. Son cosas que uno inconscientemente, cuando uno es ansioso, las está tratando de detectar. Sí, sí, sí. A ver si el otro me está evaluando negativamente. Y el tercer factor tiene que ver con las consecuencias que tiene mi comportamiento ante esa situación. ¿Por qué? Porque estar pensando cómo el otro me percibe y estar buscando señales en el otro de que me está evaluando negativamente ya genera una ansiedad anticipatoria. Es lo que iba yo a decir, que va generando mayor ansiedad, ¿no? Eso. ¿Y qué sucede? Con esa ansiedad anticipatoria uno ya se empieza a ruborizar, se empieza a quebrar la voz, y la persona percibe que eso le está pasando. Uno se da cuenta cuando se ruboriza. Sí. Entonces, ¿cuál es el pensamiento? La otra persona también se está dando cuenta que yo me estoy poniendo rojo. Sí. ¿Sí? Y eso incrementa aún más los niveles de ansiedad. Es un círculo vicioso. Entonces, la persona común que está viendo esto, sería bueno empezar a evaluar si esto le sucede. Claro. ¿Sí? Si estos pasos le suceden en situaciones en las que se sienten nerviosos. Ajá. ¿Sí? Esto es todo un tema. ¿Por qué? Porque puede suceder que efectivamente todas estas sensaciones terminen en un desenlace con un desempeño inadecuado de la persona. Y por consiguiente una evaluación negativa. ¿Sí? Y esto se termina transformando en un refuerzo a estos pensamientos. Claro. Entonces, bueno, este es otro punto, empezar a detectar cuáles son mis pensamientos cuando me estoy exponiendo a eso. Claro. ¿Sí? Que por lo general son pensamientos negativos. Empezar a reconocerlo. Claro, y es que es una ansiedad terrible a ser juzgado, ¿verdad? Sí, y con ello a ser rechazado. Y entonces, incluso a ser ofendido. ¿Tienes un temor terrible porque invadan tu territorio personal? Sí. Sí, es algo tremendo. Sí, y te genera la necesidad de estar alerta de los demás, te genera paranoia, ¿no? Exactamente, sí. En casos más graves, sí. Y esto es lo que termina en la fobia. Fíjate, en la fobia social. Ajá. Yo me pongo a pensar si no tiene esto también una asociación directa con el ego, ¿no? La imagen personal que formas de ti, que no quieres que sea tocada ni derrumbada porque tú crees que estás en lo correcto, y para defender tu territorio, tu ego, tu yo, y muestras cientos de barreras y paranoias y tratas de adivinar, como dices tú, los gestos de la otra persona, qué está viendo, qué no está viendo, qué evalúa. ¿Qué quiere saber de ti? Como si te estuviera penetrando de la manera más fuerte en tu intimidad, ¿no? Sí, imagina vivir todo el tiempo pensando que estás siendo evaluado, que las miradas están puestas sobre uno mismo. Sí. Es bastante frustrante eso, vivir así. Claro. Y bueno, obviamente otro factor que está asociado a esto es el autoconcepto, la autoimagen negativa. Sí, ajá. Sí. Claro. Me atrevería a decir también una autoestima. Oye, Valeria, baja. Pero, entonces dime por favor, ¿qué le dirías a nuestros seguidores para que intenten no llegar a esos niveles de ansiedad social? ¿Qué hay que hacer? Relajarse, contar hasta 100, contar borreguitos. ¿Qué hacer es importante? Bueno, creo que algo fundamental es tratar de afrontar la situación. Como bien dije antes, todos pasamos por situaciones en las que tenemos esos sentimientos, en algún momento de nuestras vidas. Algunos más, otros menos, algunos más intensos, otros menos intensos. Lo importante es, cuando estamos pasándolo, empezar a tratar de identificar ese pensamiento negativo. Sí. ¿Sí? Identificar cuando me está evaluando, me parece que no le estoy cayendo muy bien, esa persona no se siente cómoda conmigo.
Sí. Empezar a identificar ese pensamiento. Eso es lo primero, ¿sí? Y una vez que lo identifiqué, creo que lo importante es decir stop, Ajá. ¿sí? Tratar de contar, si te sirve, contar hasta 10, tratar de bajar los decibeles, buscar alguna cuestión distractora, ¿sí? Y ver en la irracionalidad de ese pensamiento. Claro. Creo que eso es fundamental. Perfecto. Para trabajar eso. Y si me ruborizo, por ejemplo, ¿qué tiene de malo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que me puede pasar si la otra persona se da cuenta que estoy ruborizada? Claro. ¿Sí? Es un poco descatastrofizar estos pensamientos tan tajantes y tan exigentes. Sí. Creo que eso es importante. Otra cuestión es empezar a charlarlo, a conversarlo con otras personas, porque puede ser que otras personas también sientan lo mismo. Claro. Y ver qué técnicas usan para afrontarlo, qué nos pueden comentar. Por eso las terapias de grupo son muy buenas. Hay grupos terapéuticos de personas con ansiedad que muchos de ellos son voluntarios, sí. Que incluso son coordinados por personas que lo han padecido y han podido salir de eso, valerse de ese recurso también en el caso que bueno, consideren que todo lo demás no les sirve, porque bueno, muchas veces esto está tan instalado que no es tan fácil detectar el pensamiento y si lo detecto, controlarlo. Claro. No es tan fácil. Ajá. Entonces, si uno ve que no puede con eso, empezar a buscar otros recursos para afrontarlo y apoyarse en otras personas puede ser algo muy valioso, que incluso ya está saliendo de este cuadro de tratar de evitar o alejarme del otro. Claro. Incluso hay personas que han recomendado también aquí en las entrevistas que hemos realizado ejercicios de respiración, de relajación, ¿no? Tratar de aceptar la realidad tal cual es y no como nos gustaría que fuera, ¿no? Saber que igual tú y yo podemos ser complemento, ¿no? Y algo podrás aprender de mí, yo algo podré aprender de ti. Como para saber que todo el mundo también tiene defectos, que nadie es perfecto y que todos podríamos en unión armar una totalidad más favorable y no soy el único que la va a regar o se va a equivocar o va a tener esa tensión de no hacer bien las cosas y recibir rechazo, ¿no? Sí. Y bueno, pensar que esto que vivimos, porque creo que es una cuestión también social y cultural a nivel mundial y muy vinculado a la situación actual, a la realidad, ¿no? Que claro. Vivimos, que bueno, que en cierta forma nos impone claro. Llegar a un ideal que se transmite por todos los medios y en el que tenemos que ser perfectos, tenemos que ser rendidores, exitosos. Es un modelo que es muy difícil de alcanzar, ¿sí? Claro. Tenemos que ser exitosos en nuestro desempeño laboral, académico, en nuestros vínculos sociales, y es una utopía eso. Muchas veces ser exigentes con uno mismo a niveles que son imposibles de alcanzar puede traer esto. Entonces, empezar a ser uno más considerado y compasivo con uno mismo. Fíjate, creo que eso también es parte del tratamiento. Es muy importante ser considerado con uno mismo. A veces me he puesto a pensar que es más favorable para la salud mental ser un don nadie que tratar de ser el más exitoso en la vida. A veces he pensado que es mejor lograr tu ser en el hacer, que es eres lo que haces y haces lo que eres con gusto y sin quejas, sin contradicción,
sin buscar ser el más destacado, dejar un legado, ser recordado, porque ese es el objetivo psicosociocultural por excelencia, daría mayor salud mental, vivir por vivir, hacer por hacer, sentir por sentir y relajarte, ¿no? O sea, llevar una vida más en armonía contigo mismo, con la naturaleza, tratar de contrarrestar, por ejemplo, ahorita el principal problema del mundo que a mí me parece que es la sobrepoblación, porque a más personas hay, menos alimento, menos casas, menos empleos, menos dinero, más crisis financiera, más contaminación, más, o sea, la sobrepoblación no está trayendo nada bueno y nos está generando entrar en un juego de pirámide en el que tienes que alcanzar la cúspide a como dé lugar, y en ese intento de alcanzar esa cúspide estamos cayendo en una situación de tensión, de conflicto, de estrés tan grande que nos lleva a experimentar ansiedad, no solo individual sino social, y nos lleva incluso a deprimirnos. Realmente es una situación pesimista en la que estamos. Por más intentos que hagan muchos de los gobiernos del mundo, les estamos ganando con la sobrepoblación. Fíjate, leía el otro día que la Tierra como planeta tiene posibilidades de darle sustento a 4,000 millones de personas. Actualmente estamos llegando a 7,000, ya estamos acercándonos al doble, y esto es algo que nos debe preocupar y debíamos contribuir para quitarle el trabajo a las personas que trabajan sobre la ansiedad, ¿verdad? Y ya dedicarnos a relajarnos. No ojalá nos pudieran quitar un poco de trabajo. Claro, licenciada. Pero bueno, es bueno ahora que han surgido terapias alternativas como esta que te mencionaba de tercera generación, que se basan exclusivamente en esto que vos has planteado, en aceptarse, en vivir con armonía, en relajarse, en vivir tu vida y no la vida que viene impuesta. Claro, que te dicen que vivas, claro. Pero bueno, es una realidad que el ser humano es un ser social y es muy difícil salirse de esa red. No imposible, pero es difícil porque uno día a día tiene que darse un espacio para eso. Claro. Porque bueno, es una realidad también que uno no puede aislarse. Hay que convivir con eso y saber darte un lugar en tu familia o en lo que sea, en las cosas que te hacen bien, que te hacen desconectarse de esto que bueno, en cierta forma resulta perjudicial. Sí. Porque bueno, por algo desemboca en todas estas patologías. Que bueno, la ansiedad social es una temática bastante nueva y muy típica de nuestra época. Claro, y es lamentable porque se nota que el modelo de vida que hemos desarrollado pues no ha sido lo más favorable, pues lo más favorable para la vida propia de las personas. Yo creo que es momento de que los gobiernos del mundo orienten todas sus fuerzas a el amor, que son todas las conductas que se orientan a la conservación de la vida, a la libertad, que es la capacidad, que te ayuden pues para que tú desarrolles la capacidad de hacerte cargo responsable de ti mismo, y hacia la paz, que es la aparente falta de tensión entre dos fuerzas, pero que te da la impresión de que se puede vivir en calma, en paz. Tendrían que orientarse también a invitar a los ciudadanos a controlar el nivel de sobrepoblación. No es un pecado no tener hijos por convicción, yo creo que es algo favorable. Es una elección también. Es una elección, ¿no? Y creo que sería conveniente promoverla, a recuperar la idea de que la naturaleza no es nuestra enemiga, más bien es el sustento de nuestra vida, porque hemos ido rompiendo los eslabones de la cadena alimenticia de la que formamos parte. Y todo esto, a mí me parece que si lo lográramos estabilizar, controlar, nos daría una calidad de vida distinta, y de verdad que podríamos vivir mucho más en paz o equilibrio. Sí, por supuesto que sí. Yo creo que si logramos eso,
la humanidad va a estar en un paso más adelante de la evolución. Y algo que me parece fundamental es empezar. Y uno empieza desde abajo, ¿sí? Desde uno mismo. Desde uno mismo. Los gobernantes ya son personas adultas que han sido formadas y tal vez con esos valores o no. Evidentemente hasta ahora no han sido los valores que han predominado. Pero las personas que tienen hijos, creo que es una responsabilidad empezar desde allí, empezar a difundir esto. Fíjate, ¿sí? sí. Porque una persona que se desarrolla o crece teniendo estos valores como base, la libertad, el respeto, el amor, la compasión, es una persona que obviamente no va a ser ansioso, porque no va a estar pendiente de una evaluación, de una impresión, sino que va a ser él mismo, tranquilamente, genuinamente, y obviamente va a respetar eso en los demás. Yo creo que si uno como padres empieza desde ahí, la humanidad puede llegar a esa instancia. Mi visión es bastante positiva, pero bueno, hay que empezar uno desde su casa. Los que no tienen hijos, empezar a adoptarlo como un estilo de vida. Sí. ¿Sí? Y obviamente empezar a difundirlo con sus amistades, con sus vínculos. Claro. Llevar este mensaje. Creo que bueno, uno tiene que empezar desde casa. Claro, pues la iniciativa tiene que comenzar en uno mismo. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si tú no lo haces, a nadie le puedes enseñar incluso a hacer nada. El cambio no comienza con todos, sino con uno mismo, ¿no? Yo creo que eso es algo fundamental, y para que uno vaya cambiando tiene que aprender a hacerse cargo responsable de uno mismo y asumir todas las consecuencias de su hacer. Sí. Si eso es, cada quien va a cuidar de hacer lo que haga para no enfrentar consecuencias muy lamentables, y seguramente va a experimentar un cambio a favor de la tranquilidad en la vida. Vale. Licenciada Valeria Morán, de verdad no sabe cuánto he disfrutado de esta charla, y le agradezco de veras en lo más profundo el haber aceptado esta participación. Si no, como no nos gusta triangular la información, si no tiene inconveniente, nos podría regalar su correo electrónico para que los seguidores se pongan en contacto directo con usted, por favor. Por supuesto. Primero, muchas gracias a ustedes por darme este espacio, y que ojalá a la persona que lo esté mirando le sirva. Muy ¿sí? bien. Cualquier persona que esté interesado en recibir información, en consultar, me puede escribir a mi correo personal, que es moranvaleria@gmail.com. Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad quedamos en deuda con usted. Y bueno, apreciadísimos seguidores, este canal de YouTube que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de esta Universidad Autónoma del Estado de México, como siempre, acercándose a los investigadores para que de forma directa, de boca de ellos, hagamos llegar a todos ustedes la información que es muy valiosa como para llevar una vida mucho más armónica, más en paz, con mayor calidad, y que aprendamos a vivir de una nueva manera. Quedamos en contacto, ya saben, estamos a sus órdenes para recibir todas sus sugerencias, las peticiones de temas. Que tengan una hermosa tarde, nos encontramos en la próxima. Muchísimas gracias por su atención.